las inauguramos, como ya va siendo tradición, con la presentación de algunos libros. En este caso son dos los que vamos a presentar. Por un lado, Para ser buen periodista, de Chesterton, de ediciones CEU, y por el otro lado, La resurrección de Roma, de Chesterton, en este caso de ediciones More. Bueno, tenemos aquí a María Solano, que es la decana de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación, que nos ha hecho el favor de prologar Para ser buen periodista. Ella, como periodista, como comunicadora, entiende y sabe muy bien hasta qué punto Chesterton, y nos lo contará ahora, tenía razón al escribir sobre periodismo. Porque Muchísimas gracias a todos. Supongo que todos imagináis que yo soy la telonera de la verdadera estrella del rock esta tarde, que es el señor Chesterton. Me consta que han intentado localizarlo por distintas vías, pero ha sido imposible que compareciera esta tarde aquí para presentar unos escritos que realmente nos sorprenden muchísimo. Tengo aquí la suerte de tener alguna alumna y se acordará de que en mis clases repetimos hasta la saciedad que para ser buen periodista lo que hay que ser es buena persona. De hecho, es hasta pregunta de examen. Es curioso porque todo el mundo sabe que es pregunta de examen y aún hay gente que la falla. Cuando tuve la suerte de que desde CEU Ediciones nos contactaran al catedrático Gabriel Galdón, que es mi maestro, y a mí para prologar y hacer el epílogo de este libro, realmente me entusiasmó la idea, primero porque evidentemente Chesterton me parece un autor maravilloso, segundo porque la selección muy especial que ha hecho CEU Ediciones, muchísimas gracias a Pablo Velasco, que está muy implicado en esta cuestión, es exquisita. Y tercero, porque me di cuenta de que no tenemos que agobiarnos con el periodismo en el presente, porque es exactamente el mismo agobio que tenía Chesterton en el pasado. De hecho, pone de manifiesto que Chesterton es un periodista del siglo XXI, en realidad, aunque sus artículos, esta selección de artículos empieza como en 1906, no recuerdo mal los primeros, pero a pesar de que haya pasado más de un siglo desde que él escribió estos artículos, realmente siguen de plena actualidad. Lo cual demuestra que cuando nos quejamos de lo que nos está pasando hoy, debemos recordar que cualquier tiempo pasado no necesariamente fue mejor, sino simplemente anterior, porque los problemas que Chesterton detecta son exactamente los mismos. Chesterton, lejos de ser negativo respecto a lo que encuentra en estos artículos, en realidad nos muestra muchísima esperanza, ¿no? Que yo creo que eso es lo más bonito, esperanza en una profesión en la que cree enormemente, que al final es una profesión que está basada en contar la verdad para hacer del mundo un lugar mejor. Quizá leídos todos de golpe nos puede dar la sensación de que hay un cierto desconsuelo, pero os puedo mostrar que es todo lo contrario. Lo que hace es poner el énfasis en aquellas cuestiones que no están funcionando y que podemos trasladar perfectamente al presente. Os pongo un ejemplo, ¿de acuerdo? Hay uno de los artículos en el que Chesterton nos cuenta que casi todas las bromas o actos violentos pueden perdonarse bajo esta estricta condición, que sean completamente inútiles, ¿no? Nos cuenta eso en uno de los artículos que se llama Sobre las acciones perversas, tratando de hacernos ver cómo a veces cosas muy tontas y casi con sentido humorístico son los que mejor se transmiten. Y yo pensaba, Virgen Santa, pero si es que esos son los memes, ¿no? O sea, realmente era un visionario y si hubiera podido habría tenido Twitter y nos lo habría contado a través de esa vía. Al final, como nosotros tratamos de enseñar siempre en la facultad, ¿verdad, Maribel? Nada es muy nuevo, todo está ya escrito. Todo está ya escrito, de hecho, desde Aristóteles en adelante, en realidad se ha creado muy poco nuevo. Lo que pasa es que se le ha cambiado el nombre a las cosas, ¿no? Y cuando Aristóteles lo llamaba invencio, ahora los modernos lo llaman brainstorming, pero en el fondo es lo mismo, ¿no? Y entonces ya os digo que este Chesterton es capaz de contarnos cuál es el problema de los memes. Otro problema de los que detecta Chesterton, que me parece especialmente interesante para el periodismo de hoy, es que él habla de que se cuentan los detalles de la realidad y los hechos no se enmascaran, pero en muchas ocasiones no se da la explicación moral pertinente a los problemas que se están desentrañando. Dice en uno de los fragmentos: si mañana mato a palos a mi abuela, estoy totalmente seguro de que la gente dirá todo tipo de cosas sobre mi acción, excepto el simple y obvio hecho de que está mal.
El periodismo moderno tiene miedo constante de esa explicación moral tan simple, y eso es exactamente lo que nos ha pasado a todos nosotros posiblemente al abrir el periódico esta mañana. Hemos encontrado muchos hechos, pero muy pocas explicaciones morales de los hechos, con lo cual, como vemos, un verdadero adelantado a su tiempo, o que los tiempos no cambian tanto. También nos habla de las fake news, curioso. Él además lo utilizaría en inglés, con lo cual posiblemente sí que utilizará este mismo término. Pero él decía que a veces el problema no es tanto que se mienta en los periódicos, sino que nos dice, podría parecer que el fin primordial de los periódicos es ocultar las noticias, ¿no? Entonces nos dice cómo hay que tener mucho cuidado porque 2 líneas impresas pueden callar a 200 testigos veraces, ¿no? Y esto nos sigue pasando. Qué peligroso es que todo lo que aparece en los medios se da por cierto cuando y ni siquiera lo cuestionamos. Es más, nos hace un juego jocoso. Sabéis que Chesterton además es divertidísimo, ¿no?, en la manera de escribir, y siempre tira de ironía para meternos en su historia. Y nos dice, el público creería al periódico en contra de los testigos. Incluso los testigos creerían al periódico en contra de sus propios ojos. ¿Y cuántas veces no nos llega a pasar, ¿no?, que, oye, si el periódico ha dicho que va a nevar, aunque no haya nevado, va a nevar. Es evidente que lo ha dicho el periódico, ¿no? Así que, si os fijáis, al final, él lo que está haciendo es un cuestionamiento de cuáles son los verdaderos principios fundamentales del periodismo, y son tan de aplicación hoy que merece la pena echar un vistazo a este libro, que yo creo que debería ser lectura obligatoria en las clases de ética de la facultad. Aprovecho para pedirles a los editores que, si además me hacen el favor de editarlo en inglés, que es el idioma original de Chesterton, encima lo utilizamos para los grupos bilingües. Maribel, ¿qué te parece? Al final él dice que hay que tener mucho cuidado porque lo que un periódico de verdad debe buscar es la verdad por la que un hombre puede sentir curiosidad inteligente, la verdad moral, la verdad que está en discusión, la verdad que se encuentra en movimiento y que afecta realmente a las cosas. Y quizá eso nos lo estamos dejando de lado cuando hoy tratamos de comunicar, ¿no? De hecho, otra cosa que denuncia y que es muy habitual ahora es que la prensa diaria da noticias de ciertos hechos simplemente porque son actuales, ¿no? Y lo actual solo tiene de importante precisamente eso, que es actual, ¿no? Lo que él analiza es que un buen periodista, para ser buen periodista, lo que tienes que hacer es llegar al fondo de los asuntos. Entonces pone como ejemplo que nosotros, porque yo soy periodista en ejercicio profesional, es verdad que cuando nosotros acudimos a una realidad siempre llegamos tarde, ¿no? Él dice, el reportero siempre llega tarde a la tragedia. ¿Qué verdad es esta, no? Nosotros llegamos cuando ya está el problema, pero no tenemos los antecedentes que sitúan esa acción. No entendemos la complejidad que hay antes de lo que ha ocurrido, y además difícilmente podemos entender las consecuencias, ¿no? Entonces se plantea de una manera muy jocosa qué habría pasado si alguien hubiera entrevistado a Nerón la noche antes de que quemara Roma, que habría sido como bastante interesante, ¿no?, saber qué pasaba por la cabeza. Al final también él nos dice que lo que tenemos que tener cuidado es que a veces mentimos sin darnos cuenta, mentimos la profesión periodística sin darnos cuenta, no tanto porque sea una mentira patente lo que estamos contando, sino por lo que dejamos de decir, ¿no? De hecho, dice que la opinión no es tan mala. Dice, los comentarios en cualquier caso serán solo falaces, las noticias son las que pueden ser falsas, es con las que hay que tener cuidado. O aunque no sean falsas, pueden ser seleccionadas de modo que den una imagen completamente falsa del lugar o del asunto que se discute. La selección es elevado arte de la falsedad. De hecho, en muchas ocasiones, y lo vemos todos los días, se puede no decir ninguna mentira y, sin embargo, estar muy lejos de haber dicho la verdad. Os decía que Chesterton en realidad le concede un tono muy esperanzador al periodismo, porque él mismo reconoce que el periodismo es una profesión muy complicada. De hecho, yo siempre lo llamo el milagro cotidiano, y siempre digo que la prueba de la existencia de Dios es que el periódico sale todos los días, ¿no?, a pesar de las dificultades que eso entraña. Y es un milagro cotidiano, porque al final a nosotros, los comunicadores, y Chesterton lo debía vivir así, lo que se nos pide es tender todos los días un puente entre la realidad y una sociedad que no tiene la oportunidad de enterarse de toda esa realidad. Nos piden hacer ese puente en un tiempo extraordinario, como máximo 8 horas, bueno, pongámosle 12 de jornada laboral, ¿no? Como máximo 12 horas de jornada laboral, en la que vamos a tener que aprender prácticamente de todo. El otro día me comentaba un periodista muy gracioso, dice, aprendí de hockey ayer todo lo que tenía que saber de hockey porque España jugaba un partido de hockey y nunca antes había visto hockey, ¿no? Entonces, en ocasiones realmente el mérito es notorio. Pero además es que se nos pide que tendamos ese puente en ese tiempo récord, y además con todo el material creado por nosotros mismos, sin robar y sin pagar.
lo cual tiene bastante mérito, de manera gratuita. Entonces, en realidad somos los mejores ingenieros que hay, porque un ingeniero dispondría de mucho tiempo para hacer los planos, para hacer los cálculos, un presupuesto, para comprar el material, y nosotros tenemos que hacer todo eso sin tiempo, sin planos y sin ese presupuesto. Luego, en realidad, si lo pensamos, lo que Chesterton nos dice es que hacemos ese milagro de cada día, ¿no? Ese milagro con dosis ingentes de verdad y de ética que realmente nos une al mundo. Hay uno de los textos, ahora mismo no recuerdo el nombre, pero es simpaticísimo. A mí me ha hecho especial ilusión, en el que Chesterton cuenta una vivencia propia en la que, ¿no? de un periodista que tiene que escribir un artículo y está rodeado de sus hijos que están gritando por doquier y él tiene que terminar el artículo. Entonces hay una parte del artículo que no se entiende del todo bien, total que acaba publicándose una cosa que realmente no es. Bueno, me parece tan entrañable porque realmente representa muy bien la profesión a la que nosotros nos vemos sometidos y cómo en tantas ocasiones intentamos dar lo mejor de nosotros mismos y no siempre llegamos a buen puerto. En cualquier caso, yo creo que lo precioso de este libro, que les invito enormemente a leer, porque es un libro que, por supuestísimo, está muy bien para los que ejercemos el periodismo, pero también está muy bien para todos los que consumimos periodismo, ergo todos. Este libro realmente va más allá de la idea del periodista como relator de los hechos. De lo que Chesterton se da cuenta es que el periodista trasciende con mucho en su trabajo a los meros hechos. El periodista tiene que ser muy buena persona, porque de él va a depender hacer del mundo un lugar mejor, incluso cuando nos dicen que a lo mejor esta tarde va a nevar. Muchísimas gracias. Yo lo que sí quería comentar sobre la génesis de estos dos libros, que en el fondo son jalones, ¿vale? O son hitos yo diría, de una amistad. Está aquí Pablo Velasco, a quien yo creo que todos conocéis. Y bueno, sí, por los que no conozcáis la universidad, sabéis que tiene dos campus. Este es el campus de Moncloa y en Montepríncipe, en Boadilla, tenemos otro campus. Y yo he estado trabajando en este campus muchos años y entonces yo estaba todo el rato dándole la brasa a Pablo Velasco y nos sabía, a ver, esto y proyectos, y teníamos dos listas. Una lista de cosas que íbamos a hacer y la lista de los imposibles. La lista de los imposibles era un rollo. Pero algunos salen, algunos pasan de aquí a aquí y hay algunos libros que han pasado. Yo desde hace año y medio estoy en el campus de Montepríncipe y ahora sospecho que es que Pablo un día llamó a Recursos Humanos y dijo, por favor, quitadme a este tío de en medio que no me deja trabajar. Y luego, como lo tienen monitorizado, su productividad ha subido, desde que yo me he ido ha subido muchísimo, trabaja el triple y ya se ha hecho una máquina. Bueno, el caso es que estos libros proceden en gran parte de una amistad forjada aquí y hemos compartido pues muchas vivencias y una de las pasiones es Chesterton. Yo siempre le he dado mucho la lata con muchos aspectos y él algunas de las cosas que hoy vemos son una idea que tuvo él para el debate de hoy, este diario que ha tenido una andanza de varios años y ha tenido varios canales de vídeo. Y entonces en uno de los canales era el canal del Club Chesterton y ahí íbamos grabando unos vídeos y a medida que grabábamos empezábamos a hablar de algunos artículos que eran especialmente brillantes. Hay uno que no sé si está recogido aquí, ya lo he olvidado porque estamos publicando otros artículos. El de la poesía de la vida diaria está aquí o no, no, ¿verdad? Está en el siguiente de Encuentro que se publica en febrero. Entonces estábamos hablando y entonces ya me propuso, le dice, oye, estos vídeos de los que estás hablando, ¿por qué no esos artículos los dejamos ya publicados en una serie en el debate de hoy? Y entonces así surge. Empezamos pues más o menos como 1 o 2 al mes. Y efectivamente iba adquiriendo aquello ya volumen, forma, y hay efectivamente una concepción, hay una visión y alguien que ha reflexionado, bueno, más que reflexionado, simplemente que su actividad cerebral era ya una reflexión de sí, no tenía que ponerse a pensar, sino lo que escribía de modo natural ya era en sí mismo una verdadera reflexión sobre el periodismo. Puestos todos en conjunto son una verdadera delicia, muchas cosas que ha comentado María y muchas otras que podréis ver. Y al cabo de un tiempo ya estaba el libro para salir y yo creo que ha sido o sea, para mí ha sido un honor haber podido estar en la génesis de este libro y le tengo que dar las gracias a Pablo porque fue el que tuvo la visión. Y el otro libro del que hablaremos ahora, que está aquí, Salvador, pues surge también de esta visión compartida y de esta amistad. Pablo y yo empezamos una pequeña editorial. Y uno de los huecos que vimos editoriales eran los libros de viaje de Chesterton y este era el último que quedaba por traducir al castellano. Después
siempre había habido uno sobre Estados Unidos, luego nosotros publicamos en España uno que se había publicado hacía muchos años en Argentina sobre Jerusalén, hemos traducido uno de Irlanda, hemos traducido un segundo de Estados Unidos y quedaba este de Roma. Pues también ha sido una aventura muy bonita y cuando ya estaba traducida, pues Pablo y Salvador, que yo imagino que también conspiran mucho y hablan mucho y tendrán también sus miles de proyectos, surgió la idea de que Salvador nos hiciera esta introducción, que para mí era un sueño porque yo admiro mucho a Salvador y lo que he leído de él, que por cierto, creo que está fuera el libro del Congreso Chesterton. Si hay algo que se haya escrito sobre Chesterton en España, no creo que nada supere a un capítulo que tiene Salvador Antuñano en el libro de Chesterton de pie. No existe nada, de verdad, no, 20 páginas o 25 páginas, creo que no existe nada igual. Solo con leer esos 25 páginas creo que no existe mejor introducción a Chesterton en español, y además que empieza de un modo divertidísimo con la anécdota del que decía, este Chesterton no va a durar ni 3 telediarios porque no lo va a leer nadie mañana. Y hoy nadie sabe ni me acuerdo de quién era ese señor. Yo no sé ni quién era y de verdad que de Chesterton se sigue publicando un montón. Entonces ya solo desde ese comienzo tan magistral ese artículo no tiene desperdicio. Y esta es la génesis. Seguimos publicando libros de Chesterton. Maribel y yo estamos implicados en una preparación que muchos conoceréis, que son la colección completa de artículos que están del Illustrated de London News, que son 1500 y llevamos ya 200. O sea, nos quedarán unos 20 años más o menos de trabajo continuo, si Dios nos da vida. Y bueno, y yo creo que también podemos hacer publicidad del siguiente de C.S. Lewis. En uno de nuestros congresos salió también un libro extraordinario de un ponente inglés, Michael Ward, que vino a un congreso y tiene una de las tesis más espectaculares y más preciosas sobre Narnia. Lo hemos traducido también. Es decir, que aunque hemos estado de pandemia, no nos hemos podido ver, pero hemos estado echando horas de codos, sufriendo, pegándonos contra las traducciones. Maribel y yo, cuando veamos a Michael Ward, a lo mejor le damos un abrazo o a lo mejor lo estrangulamos, pero algo habrá que hacer con él y saldrá adelante. Bueno, nada, esto es mi pequeño homenaje. Pablo, me da pena que no sé si tú quisieras comentar algo. Yo creo que no estaría tampoco mal porque eres padre de la criatura también. No me está esto de muy de moda ahora, 2 padres y esas cosas, Así que podrías también decir algo y si no, pues al final, hombre, yo creo que si da tiempo a un pequeño coloquio, pues podríamos abrirlo. Muchas gracias, antes que nada, por la invitación a este acto. Muchas gracias, Pablo, por invitarme a escribir el prólogo de ese libro de viajes y gracias por darme la oportunidad de estar aquí en el Club Chesterton y en esta casa tan querida. Y gracias también por la publicación de estas 2 obras, porque a mí me parece que Chesterton es un autor fundamental en nuestro mundo. Tiene muchísimo que decir, no solo hace 100 años, sino también para nosotros hoy. Y entonces el publicar y traducir sus obras, yo creo que es un servicio muy grande que hacemos a la sociedad de nuestro tiempo, ¿no? Me toca introducir un poco el libro de viajes al que se refería Pablo, La Resurrección de Roma, que es un libro de viajes. Y los libros de viajes para Chesterton, iba a decir, son todo menos libros de viajes, son la excusa perfecta para hablar de lo que quiere, en el sitio en donde está. Y eso es muy bueno porque como sus libros de historia o sus biografías, pues tampoco son estrictamente biográficas, sino que son más bien un ensayo para hablar acerca del personaje de lo que buenamente quiere él, ¿no? Pero digo que es muy bueno porque nos da oportunidad de conocer a Chesterton, de conocer sus ideas, pero también de conocer mucho su contexto y los problemas a los que se enfrenta. Y como la decana decía, pues esos problemas no son tampoco muy distintos de los que tenemos nosotros hoy. Y además en este libro, La Resurrección de Roma, pues vemos que hay también una especie de resurrección de cosas que igual no convendría resucitar, como las que estaban en su tiempo, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer en las próximas 2 horas, es, pues muy brevemente, hablar un poco del contexto de esa Europa de hace
pues casi 100 años, 1929 es cuando va a Roma, y luego de la idea que Chesterton se va forjando de Roma, siendo él un converso, y finalmente pues una serie de claves de lectura para poder afrontar esta obra que en su tiempo, cuando la publicó, no resultó muy bien acogida. ¿Así? ¿Se oye mejor? Vale. No fue muy bien acogida. De hecho, alguno de los grandes chestertonianos y de los incluso editores de Chesterton, después del éxito que había tenido el libro de su viaje a Jerusalén, pues me decían que esto era una cosa que no le había salido tan bien y que no. Macy Ward, por ejemplo, dice que Roma era demasiado grande para Chesterton y que pues no supo captarla, ¿no? A mí me parece que no es del todo así, que Roma desde luego es muy grande y es muy grande, yo creo que para Chesterton y para cualquiera, pero sí creo que Chesterton da en una serie de puntos muy bien en lo que encuentra en Roma, ¿no? Y el libro pues tiene su peculiaridad. Entonces, en cuanto al contexto, bueno, 1929 es un año clave en la historia del mundo. La primera quizás relación que hacemos con esa fecha es el hundimiento de la bolsa de Nueva York. Pero esto todavía no ocurre. Cuando Chesterton va en octubre a Roma, y va en octubre y estará hasta diciembre, con lo cual ya ha ocurrido, ¿no? Entonces le pilla allí. Chesterton es, como sabéis, un anticapitalista furibundo, es también un antisocialista menos furibundo, pero claro, todo eso le va a hacer profundizar en sus ideas, pero de eso no trata exactamente en el libro. Lo que encuentra en Italia es el fascismo desde hace 7 años. Mussolini llega en el año 22 y los años 20 pues son un poco cataclismo en Europa. Hemos salido de la Primera Guerra Mundial, nos hemos vuelto todos locos en esos años locos y entonces tenemos por un lado unas sociedades o grupos en la sociedad que viven como si esto fuera ya el fin del mundo, y entonces vamos a aprovechar hasta el carpe diem, hasta el último momento, pero por otro lado una situación social y económica de la mayor parte de la población que es cada vez más tremenda. Eso va a favorecer el auge de pues totalitarismos, la reacción por el otro lado y todo eso que desemboca, como sabéis, en la Segunda Guerra Mundial. Por otro lado, en 1929, en febrero de ese año, se firman los acuerdos entre la Iglesia y el Estado, el Reino de Italia. Con lo cual es un triunfo para Mussolini el haber solucionado la cuestión romana, porque desde 1870, cuando el Reino de Italia ocupa los estados de la Iglesia, el Papa es prisionero del Estado Vaticano, no del Estado, es prisionero del Vaticano, y entonces pues los católicos tienen prohibida la participación política en el gobierno de Italia, con lo cual el gobierno de Italia lo llevan los enemigos de la Iglesia, concretamente los masones, y entonces pues se crean muchísimas fricciones y es el secretario de Estado de Pío XI y el primer ministro del rey de Italia, que es Mussolini, los que llegan al acuerdo, y entonces eso favorece pues la creación del Estado Vaticano, que es, como decía Pío XI, el cuerpo más pequeño para el alma de la Iglesia, ¿no? Y bueno, eso Chesterton conoce, por tanto, ya el Estado Vaticano recién nacido, ¿no? Y también va a hablar de esto, ¿no? Pero luego pues está también en ese contexto la lucha con los dos grandes sistemas, ¿no? El socialismo y el capitalismo. Chesterton, por su parte, ha sufrido el proceso de su conversión. ¿Ha sufrido? Pues sí, lo ha sufrido. El proceso de su conversión sí, porque en el fondo es un sufrimiento. Es decir, o sea, una de las cosas que le hace más sufrir, por ejemplo, es la relación con sus padres, que no eran católicos y veían a los papistas como lo peor del mundo, y ya habían tenido el dolor de ver a su otro hijo convertirse pues poco antes de morir, ¿no? Y entonces pues es como... Chesterton no quería darles ese dolor y sin embargo pues al final se lo da justo después de la muerte de su padre, se lo da a su madre, no a su padre, y eso, ¿no? Entonces en el año 22 él se ha convertido, pero ese proceso viene de muy atrás y Roma, pues claro, él es inglés, entonces él sabe lo de los papistas, sabe lo de Roma, la Gran Babilonia y todo eso en el imaginario colectivo de los protestantes ingleses, ¿no? Pero
pero el viaje que tiene a Italia cuando termina el bachillerato y está empezando la universidad y ve la Toscana y ve Florencia, eso va como ir quitando las reservas y los prejuicios frente a la cultura mediterránea. Él es muy inglés y por tanto muy medievalista, y además la religiosidad es muy neogótica, y todo el ambiente de la Inglaterra de final del siglo XIX y todo el siglo XIX está por allí, y entonces el encontrarse con el barroco romano, con el Renacimiento, pues le va a chocar muchísimo, le va a impactar muchísimo y va a decir, esto es una cosa extraña, no me gusta del todo, pero no deja de ser lo mío, porque esto es lo católico y lo otro es lo protestante, ¿no? Entonces, él se había ido a Tierra Santa siendo anglicano, y había pasado por Roma en un momento determinado, pero está muy poquito tiempo y no tiene oportunidad realmente de captar lo que es la ciudad. Entonces, ya cuando se convierte en 1929, se convierte en el 22, pero va en el 29, pues lo aprovecha mucho. Además está, pues eso, casi 3 meses y entonces se empapa realmente de Roma, ¿no? Ya desde antes él había estudiado mucho a Roma, había quedado fascinado en cierto modo por el Imperio Romano, no puede evitar hacer la relación entre el Imperio Romano y la civilización occidental, y además en contraposición con lo que viene viendo también en las ideas de ese momento, el auge de la ideología aria, ¿no? Los profesores nórdicos que hablan de los indoeuropeos y que nosotros los vikingos somos arios, igual que los persas, ¿no? Entonces uno ve los tipos genéticos y entonces dice igualito. Pero bueno, todo eso está en auge, ¿no? Y Chesterton lo ve con muchísimo recelo. Entonces el ver que el Imperio Romano ha civilizado el mundo, pues le va a hacer profundizar en eso, ¿no? Entonces, como claves de lectura, a mí me parece que hay que entender que el amor de Chesterton a Roma es un amor creciente, y cuando llega allí lo deja suelto, ¿no? Y entonces ese amor se desboca y lo plasma en el libro. De hecho, el libro, en alguno de los capítulos, parece que es una respuesta a su íntimo enemigo y amigo Wells, que había escrito el esbozo de la historia, ¿no? El Outline of History. Hay otro libro de Chesterton, que es El hombre eterno, que es propiamente la respuesta a ese libro de Wells, que es una visión materialista de la historia, ¿no? Y entonces aquí hay un capítulo que habla del esbozo de la ciudad, ¿no? Y parece que es eso, la respuesta a Wells, ¿no? En donde Wells en su libro muestra una especie de resentimiento contra todo lo romano. O sea, está un poco en esa ideología nórdica, ¿no? De lo de arriba del Rin es bueno y lo de abajo es malo y es inferior y esas cosas, ¿no? Y es poco científico y todo esto. Y entonces Chesterton dice, pero claro, si odiar a Roma, tanto la pagana como la papal, es odiar a la mayoría de la humanidad, porque esa Roma pagana y cristiana es la que ha construido, desde luego, la civilización occidental, ¿no? Entonces, ese amor a Roma es creciente, y en Roma va a haber, por supuesto, el cristianismo, pero en esa Roma pagana va a haber el deseo de justicia, el deseo de orden, la ley, la civilización. Hay un verso de Virgilio, ¿no? que está en la Eneida, en donde Eneas profetiza a Anquises, al revés, Anquises profetiza a Eneas, y le manda, no me va a salir ahora. Como lo están grabando, no me va a salir. Tu regere imperio populos romane memento. Tú acuérdate, romano, de regir con tu imperio a los pueblos, el mundo entero, ¿no? Y de darles la justicia y de hacer la guerra a los soberbios. Eso, que en la ideología romana de Virgilio y de Augusto era como pues, lo máximo, el destino de Roma, ¿no? Pues lo va a asumir Chesterton y va a decir, pues efectivamente, Roma ha civilizado el mundo y nos ha dado la justicia y ha hecho la guerra a los soberbios que se rebelaban contra una idea de hombre bastante acorde con la ley natural, ¿no? Y eso queda transformado por la Roma cristiana, que sigue en la misma, como todo en la encarnación, ¿no? Asumimos lo que es verdaderamente humano, lo purificamos de elementos que vienen, son lastres del pecado original, y lo elevamos a una nueva
a una nueva dimensión mucho más plena, ¿no? Entonces hay una nueva dominación por el cristianismo de la humanidad, de la civilización occidental, pero que ya no es por la fuerza de las armas, sino por la fuerza del Evangelio. Y eso es lo que descubre, ¿no? El libro tuvo en su momento, y lo tendrá ahora seguro, su punto polémico, porque entre otras cosas entrevista a Mussolini y al fascista del momento, ¿no? Y entonces es el encuentro con el fascismo. Tiene un capítulo bastante provocador, se llama el retorno de los romanos, ¿no? Y el retorno de los romanos es, pues eso, la mano en alto, el saludo romano, y el líder como un nuevo César, ¿no? Y ya está. Y entonces va a entrevistarlo, está súper nervioso allí, y apunta en el libro, bueno, más que entrevistarlo yo a él, me entrevistó él a mí. Entonces me preguntó por Inglaterra qué estábamos haciendo, y yo pues en un mal francés le respondí a todo, y salí con la sensación de no haber hecho mi trabajo, ¿no? Y eso. Y entonces, el libro es polémico porque parecería que es un apoyo de Mussolini. De hecho, tiene que escribir un apéndice en donde dice, yo ni era fascista, ni lo soy, ni lo seré, ¿no? Entonces, el fascismo no es para Inglaterra, es otra cosa y tal, y no tal. Pero es capaz de apreciar en ese planteamiento que tiene Chesterton del anticapitalista y antisocialista, antimarxista, de ver que hay un modo alternativo de hacer las cosas. A nosotros hoy esto nos parecería pues como escandalosísimo y tal, pero es, bueno, la propiedad privada no puede estar en manos del monopolio y tampoco totalmente en manos del Estado, y entonces es como una búsqueda. Él, por supuesto, rechaza muchas cosas antes del libro y después del libro, muchísimos artículos tiene escritos contra Mussolini, pero es capaz de ver también algunos aspectos de revolución social en la línea en la que él propone, en la línea del distributismo, ¿no? Alguna coincidencia. Y luego entrevista también a Pío XI, bueno, no lo entrevista, se entrevista a él, va a una audiencia con el Papa, y entonces allí se queda sencillamente sin palabras, ¿no? Ante la magnificencia del papado. Y ya es católico, y entonces en la persona del Papa ve toda la grandeza del papado, la continuidad apostólica, la sucesión apostólica que lo une con Pedro, ¿no? Y esto es algo que le marcará. Entonces, como claves, pues creo que hay que tener en cuenta ese amor a Roma, esa mirada suya sobre la existencia, en donde las cosas que ve siempre significan otras cosas, ¿no? Él en otro verso tiene, en otro poema tiene un verso en donde dice, las cosas no son lo que parecen, sino lo que significan. Y él tiene siempre esa mirada. Nosotros vemos la realidad y aquí nos aparece así, pero esta realidad no es lo que nos aparece, no es toda ella, sino que es muchísimo más profunda, y es necesario saber captarla en toda su densidad. Entonces, el que ve en Roma, pues ve unos desfiles y ve unas estatuas y ve a un pontífice, pero esas cosas que ve significan una realidad muchísimo más profunda. Significa la aspiración a un nuevo orden social más justo. Significa la perenidad de una idea sobre el hombre como cuerpo y alma frente al misticismo oriental espiritualista. Ve al Papa y entonces significa la continuidad de la Iglesia. Entonces ve lo inmediato, y por debajo de lo inmediato puede captar lo realmente valioso y eterno, ¿no? Y entonces yo me centraría un poco en esas claves, ¿no? De la Roma que para él es eterna, ¿no? Y sí os invitaría a que lo leyerais, ¿no? Porque es una buena introducción, desde luego, a Chesterton, pero también por lo que cuenta allí, al contexto de esa época y a la misma civilización occidental, por lo que tiene de aportación de Roma, ¿no? Hay algún capítulo que también el otro apéndice que hace va en esa línea, ¿no? Una nota aclaratoria, un capítulo que puede ser también polémico, y es el donde analiza las estatuas, el arte barroco, ¿no? Porque lo opone muy radicalmente al arte griego,
precisamente porque quiere contraponer la idea espiritualista de Oriente contra la idea encarnada del arte del Renacimiento y del Barroco, ¿no? Y puede ser polémico, pero hay que captar la idea de fondo, y es esa afirmación en el fondo de la encarnación frente a una espiritualidad pues demasiado desencarnada, ¿no? Y no pienso agotar las 2 horas, así que me quedo aquí y luego ya si en el coloquio hubiera alguna Yo las cuestión. hubiera escuchado, ¿eh? Sí, pero bueno, en otro contexto.